Amén. Amén. Bien. Continuamos, ¿cierto? En este primer viaje por Galilea, ¿ya? Ya hemos visto tres sucesos, ¿cierto? En Lucas capítulo 7, donde hemos visto, ¿cierto? Un Jesús que sana, perdón, al siervo de un centurión. Hemos visto a un Jesús que resucita, ¿cierto? Al hijo de una viuda en Naín. Y en el estudio anterior iniciamos, ¿cierto? Con el tercer suceso, donde veíamos acerca de un Jesús con algunos discípulos de Juan el Bautista, ¿cierto? Que habían venido a él a hacerle una pregunta, ¿ya? Y hoy continuamos, ¿cierto? Con esta tercera sección, donde vemos, ¿cierto? A un Jesús que elogia a Juan el Bautista. Así que les voy a invitar, ¿cierto? A que abran sus Biblias en Lucas capítulo 7, y vamos a continuar, ¿cierto? Con los versículos siguientes a los que habíamos quedado. En el estudio anterior vimos del verso 18 al 23 de este Lucas capítulo 7, y hoy vamos a continuar del verso 24 al 30. Amén. Bueno, Lucas 7, ¿verdad? Versículo 24 al 30. Cuando lo encuentre, me pone amén. Dígame. Bien, hermano, vamos a leer la palabra del Señor. Dice la Escritura que cuando se fueron, en el versículo 24, dice: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? Es una pregunta. Otra pregunta dice: ¿una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que un profeta, este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios y bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios y respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Así es. Amén. Bien, como les decía, aquí Jesús, ¿cierto? Elogia a Juan, ¿ya? Y vamos a ver, ¿cierto? Que en este pasaje se enumeran tres características que marca Jesús acerca de la grandeza de Juan. Vamos a ver acerca del carácter personal de Juan, vamos a ver su vocación privilegiada y también su contribución poderosa, ¿ya? Pero queremos enfatizar algo. Si bien Jesús, ¿cierto? Elogia a Juan, ¿ya? El propósito principal del pasaje no es solamente honrar a Juan el Bautista, aunque este sí era digno de honor, ¿ya? El objetivo principal de Jesús, ¿cierto? Al hablar de Juan, fue mostrar que el ministerio de este profeta revelaba y establecía, ¿cierto?, que Jesús era el esperado, ¿ya? Para que tengamos ahí en mente. Ya vamos a ver acerca del carácter de Juan. Amén. Bueno, como se indicó, ¿cierto?, en el estudio anterior, Juan estaba encarcelado. ¿Recuerdas, cierto, que estábamos viendo eso? Que hacíamos ahí un recuento de que, cierto, este Juan había estado predicando y estaba, cierto, Herodes ya oyendo, y es ahí cuando Juan comienza, cierto, a hacerle ver las cosas que estaba haciendo mal en su vida, que la conducta que él estaba llevando a cabo no correspondía, que lo que él estaba haciendo era totalmente ilícito, al tomar por esposa una mujer que prácticamente era prohibida, porque era la esposa, ¿cierto?, la mujer de su hermano. Y es ahí cuando esta mujer enfurecida, ¿cierto?, hace todo lo posible y quería quitarle la vida a Juan a toda costa, ¿cierto? Pero veíamos que este hombre tenía temor de la gente,
Era mucha la masa que seguía a Juan y que lo tenían por profeta. Entonces, ¿qué hace? ¿Cierto? Lo lleva a la cárcel. Entonces vemos a un Juan que estaba encarcelado y que no pudo acudir a Jesús, ¿cierto? A poder hacerle la pregunta en persona. Si hubiera estado en persona, no dudamos de que Juan no hubiera tenido ningún problema en hacerle la pregunta directamente, pero como estaba, ¿cierto? Privado de libertad, envía a uno de sus discípulos, porque veíamos también que algunos de los discípulos de Juan estaban siguiendo a Jesús mientras Juan estaba encarcelado. Y todo lo que veían, ¿cierto? Todo lo que oían de Jesús, iban y le informaban a Juan. Y es que en base a estos informes veíamos, ¿cierto? Y bueno, se llegaba a la conclusión de muchos comentaristas, muchos estudiosos, decían que lo más probable es que él ante los informes, prácticamente todo lo que se le informaba acerca de Jesús era algo como inesperado y algo incompleto. Y se tomaban para decir esto en base a que Juan, ¿cierto?, era un predicador que constantemente hacía un llamado al arrepentimiento, que estaba advirtiendo del juicio de Dios, ¿ya? Que este profeta, ¿cierto?, había sido anunciado en el último profeta, ¿cierto?, en el libro de Malaquías, y que él, ¿cierto?, iba a hablar, el precursor del Mesías, ¿ya? Entonces, si bien estaba esta creencia, como hablábamos en el estudio anterior, de que cuando llegara el Mesías iba a llegar a hacer juicio, de que iba a poner el hacha, ¿cierto?, a los árboles y todas estas cosas, vemos a un Jesús, ya, como hablábamos en el estudio anterior, que en vez de traer juicio, está dando misericordia. Vemos a un Jesús que en vez de poner el hacha, ¿cierto?, ahí a los árboles, a lo que es infructífero, a castigar la maldad, ¿cierto? Y establecer el reino, vemos a un Jesús que incluso está tratando con gentiles, romanos, ya, como en el caso del centurión romano, ya, e incluso sana, ¿cierto?, al siervo de este centurión. Entonces podríamos, bueno, tomando ese punto, quizás se puede llegar a la conclusión de que vemos a un Juan confundido, porque él tenía, ¿cierto?, una idea, ya basada, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, de una parte, porque veíamos que si bien el Antiguo Testamento no habla del siervo sufriente, también no habla del Mesías libertador. Y muchos descansaban en este Mesías libertador. Y cuando llegara el Mesías, iba a libertarlos del yugo, y así, ¿ya? Pero vemos que un Jesús haciendo otras cosas, ¿ya? Y quizá eso le causaba algo de confusión, era algo como incompleto lo que este Mesías estaba haciendo, y manda, ¿cierto?, a sus discípulos ahí a preguntar, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? ¿Ya? Pero en respuesta vemos a un Jesús, ¿cierto?, que no reprende a Juan, sino que vemos a un Jesús que, para hacerle entender a Juan que lo que él estaba haciendo no estaba fuera, ¿ya? No estaba fuera de lo que había sido anunciado, él en esa misma hora empieza a hacer una exhibición de su poder, empieza a sanar, ¿cierto? Y bueno, a hacer una serie de demostraciones de su poder para que los discípulos vieran, los discípulos de Juan, y luego les muestra de que todo eso que él estaba haciendo, que los cojos son sanados, que los sordos oyen, que los ciegos ven, los muertos resucitan, cosas que Jesús ya venía haciendo, había sido profetizado en el Antiguo Testamento, ¿ya? Esas cosas sucederían, los profetas habían dicho que estas cosas iban a suceder cuando el Mesías viniera. Y Jesús estaba haciendo estas señales. Estas eran señales que mostraban que él era el Mesías, que él era el que el pueblo esperaba, que él era el que los profetas habían anunciado, pero ya estaba ahí, ¿ya? Entonces, vemos a Jesús, ¿cierto?, que le manda, ¿cierto?, de vuelta a los discípulos, y es ahí, cuando entramos acá en estos versículos, que nos dice, ¿cierto?, acá, que una vez, ¿cierto?, que en el verso 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, ahora entendemos, ya refrescando un poco la memoria, se van, ¿cierto?, y Jesús se queda ahí con la gente. Recordemos que había muchos que lo seguían, ¿ya? Entonces se queda ahí con la gente y empieza, ¿cierto?, claramente a hablar de Juan a la gente. Y a través de esto le está explicando también su punto de vista. ¿Qué punto de vista? De que era totalmente incoherente que las personas, ¿cierto?, que estaban ahí tenían a Juan por profeta, pero en su mayoría
no aceptaban el testimonio de Juan de que Jesús era el Mesías. Así es. ¿Ya? O sea, era totalmente incoherente, porque si bien dicen profeta, ¿cierto? Están hablando de un personaje que habla de parte de Dios, que todo lo que dice, ¿cierto? Es Dios hablando a través, porque es un instrumento, y eso es lo que ellos decían, es lo que ellos creían, que Juan era un instrumento de Dios, que Dios hablaba acerca de él. Pero cuando Juan decía y anunciaba de que Jesús era el Mesías, entonces no aceptaban ese mensaje. Entonces Jesús, de aquí en adelante, ¿cierto?, empieza a mostrarles que lo que ellos decían, con referencia a creer en que Juan era un profeta, era inconsecuente porque ellos no creían en el mensaje que Juan había transmitido y que apuntaba a él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías. ¿Ya? Entonces, pero bueno, más allá de lo que Juan anunciara, de lo que indicara acerca de Jesús, sabemos que el Señor claramente había demostrado en muchas maneras que realmente él era el esperado, ¿ya? Que Él era Dios en carne humana, ¿ya? Vuelvo a reiterar, Él había viajado por Galilea, había estado curando enfermos, no había enfermedad, ¿cierto?, que se pusiera delante de Él y Él no pudiera hacer nada. Él siempre hizo algo, ¿ya? Veíamos que sanó a todo tipo de personas con diferentes tipos de enfermedades, expulsaba incluso demonios. Y veíamos, bueno, un tema reciente cuando resucita al hijo de esta viuda, ahí en Naín, ¿ya? Entonces, él había demostrado con todo esto de que él era el esperado. Y él no estaba haciendo nada fuera de lo que correspondía. Ya había sido anunciado que cuando el Mesías llegara iba a hacer estas señales y él las estaba haciendo. ¿Ya? Él las estaba haciendo. Todo lo que él hizo lo hizo en cumplimiento de las profecías. ¿Ya? Entonces, ahora, Jesús, ¿cierto?, empieza a recalcar acerca del carácter de Juan. Y como les decía, o sea, si bien él le da honor a Juan, muestra, ¿cierto?, lo grande que es Juan, también a través de esto está mostrando que lo que Juan afirma es correcto, de que él es el Mesías, ¿ya? Entonces, le empieza a preguntar a la gente. Le hace la primera pregunta, le dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Qué saliste a ver el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Continúa ahí el versículo 24. Bueno, con esto cuando dice, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña que se sacude con el viento, que va para allá y para acá, depende de la dirección del viento. ¿Eso salieron a ver? Bueno, ahí está Jesús resaltando, ¿cierto?, que Juan el Bautista no era un indeciso. Juan no era alguien, ¿cierto?, que se dejaba llevar por la opinión popular. No iba de aquí para allá, ¿cierto?, como esta caña que era sacudida por el viento. No. Este Juan no era un indeciso. No se dejaba llevar por la brisa, por el viento, ¿cierto?, de la opinión popular, sino que era un hombre, ¿cierto?, de convicciones muy firmes y totalmente inquebrantables, perdón. De hecho, en el libro, ¿cierto?, Se hizo hombre, de Pablo Hoff, él lo define así, que Juan era una columna de hierro y como muro de bronce a todo Israel. ¿Ya? Y de hecho, tales convicciones que tenía Juan fueron los que lo llevaron a confrontar sin temor a Herodes Antipas. Y eso fue lo que le condujo, ¿cierto?, a estar arrestado y estar ahí también, bueno, más adelante ejecutado. ¿Ya? Él era un hombre de convicciones firmes. Él no se dejaba llevar por la opinión pública. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí vemos el primer punto que Jesús saca a relucir, de que Juan no era alguien que se dejaba llevar, no era alguien influenciable por otros, ¿ya?, sino que estaba firme e inquebrantable en sus convicciones. Y nadie lo podía mover de ahí. Ahora, Jesús entonces hace una segunda pregunta a la gente, ¿ya? Y le dice, ¿qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas, ¿ya? Le dice en el 25, he aquí, ¿cierto?, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Bueno, esta palabra, ¿cierto?,
que se traduce aquí como delicadas, que es malacos. Esta se traduce como afeminado en 1 Corintios 6, 9, ¿ya? Entonces, lo que se trae a la mente cuando dice así, esta ropa delicada, o que se traduce como, bueno, les da la idea de afeminado, trae a la mente, ¿cierto?, este tipo de ropa que tiene adorno, que trae encaje, ¿cierto?, que es como una ropa bordada, ¿ya?, que es típica de la nobleza, que siempre se ha visto incluso en fotos o incluso cuando hacen películas, ¿cierto?, muestran a toda la realeza con este tipo de ropaje, ¿ya?, con adornos, con encaje y todas estas cosas. Entonces, pero vemos, ¿cierto?, que Jesús le dice, ¿qué saliste a ver al desierto? Una persona vestida de esa forma, con vestiduras delicadas, así como tipo afeminado, con adornos, con encaje, con ropa bordada, ropa cara, fina. Pero vemos, ¿cierto?, en la escritura que la ropa de Juan era totalmente diferente. Era totalmente, y no solamente diferente, sino que era totalmente lo opuesto, era totalmente contrario, ¿ya? Vemos a un Juan, ¿cierto?, que nos narra Mateo 3, versículo 4, que su ropa, ¿cierto?, consistía de un vestido, ¿cierto?, de pelo de camello, y tenía ahí un cinto de cuero, ¿ya? Totalmente contrario a esta manera de vivir. O sea, de vestirse, pero también en cuanto a su manera de vivir, ¿ya? Porque él tampoco, ¿cierto?, comía como la realeza. No se daba esos lujos que ellos tenían allá, sino que vemos a un Juan, ¿cierto?, que la misma escritura nos va también diciendo que, bueno, no le gustaba de los manjares, podríamos decir, de la corte real, sino que su dieta, ¿cierto?, consistía de langostas y miel silvestre. Hay un comentarista que dice, quienes usan vestiduras delicadas son individuos sin agallas, aduladores, que fácilmente se inclinan ante aquellos que están en autoridad y que son recompensados con un alto cargo en el palacio del rey, una posición que les permite vestir magníficamente y vivir con lujos en armonía con la elevada posición que han obtenido en la vida. Esto dice un comentario. Bueno, ahí deja claro, ¿cierto?, que esto los que tienen, a lo que se enfoca, ¿cierto?, se puede llegar a la conclusión de que estos que vestían de esta forma, que tienen vestiduras delicadas, ¿cierto?, tomándolo en el contexto del texto, eran individuos que no tenían agallas, sino que no tenían voz, sino que buscaban, eran oportunistas, por así decirlo. Porque como dice aquí el comentarista, eran aduladores con tal de conseguir lo que ellos querían, ¿cierto?, de poder estar bien ellos. Y se inclinaban ante la autoridad porque les convenía, tenían un alto cargo, ¿ya? Y bueno, así podían mantener el estilo de vida que ellos querían, ¿ya? Pero vemos, ¿cierto?, a un Juan que no era de esa forma, sino que vemos a un Juan que no era un adulador, él no andaba endulzando el oído para poder tener un beneficio propio, él no buscaba agradar a los hombres, en ninguna manera, sino que vemos a un Juan, ¿cierto?, que predica un mensaje del juicio venidero, un Juan que enfrenta lo que es malo y lo muestra como malo, y lo que es bueno, ¿ya? Ahí no había un intermedio, lo que es y lo que no es. Lo que es de Dios, acá, y obviamente lo separa rotundamente, ¿cierto?, de lo que no es de Dios. Y estaba llamando constantemente al pueblo al arrepentimiento. Vemos a un Juan, ¿cierto?, que denuncia a las multitudes, pero también, no solamente a las multitudes, sino que también vemos a un Juan que está denunciando también a las autoridades. Incluso les dice, ¿cierto?, en Mateo 3:7, que son como serpientes venenosas, ¿cierto?, que luchan por escapar de la ira venidera. Así era el mensaje de Juan. Él no buscaba adular al hombre. Él no buscaba, ¿cierto?, caer en gracia con los hombres. No, él no buscaba nada no buscaba adular para conseguir algo para sí. No, sino lo que él buscaba, ¿cierto?, lo que él perseguía en primera instancia era él la santidad, como hablábamos, ¿cierto?, el día domingo en la predicación. Aquí vemos un hombre que buscaba seguir la santidad de Dios. Él fue apartado para el servicio de Dios y así se mantuvo, ¿ya? Y también buscaba que los demás se volvieran a Dios y que dieran frutos dignos de arrepentimiento.
que no bastaba solamente con decir, no, sí, yo me equivoqué, no, que dieran fruto, que dieran fruto, ¿ya? Entonces vemos que Juan no era un adulador afeminado, tomando esa palabra, de la nobleza, ¿ya? No, él no era un adulador afeminado de la nobleza, no era alguien que vivía en deleites como aquellos que vivían en el palacio de Herodes, no, sino que era un preso que languidecía en un calabozo, firme en sus convicciones, no se dejaba llevar de los vientos de aquí para allá, de la opinión popular, no, ¿ya? Bueno, y Juan no solamente hablaba como un profeta, sino que también vivía como tal. Vemos a un Juan que no, que en la escritura, ¿cierto? No se muestra indicios de que en su vida hubiera un engrandecimiento personal. Él no llevó una vida de lujo indulgente, sino que vivió una vida totalmente apartada del mundo y con completa devoción a Dios. Y debido, bueno, a su impecable carácter personal y la integridad, ¿cierto?, que tenía este profeta, le parecía sincero a las personas, ¿ya? Bueno, y muchos lo seguían. Muchos venían al Jordán. Multitudes viajaban kilómetros y kilómetros, ¿cierto?, ahí en el desierto para venir a oír el mensaje de arrepentimiento de Juan. Aunque Juan, ¿cierto?, como les decía, no andaba con cosas, sino que él transmitía fielmente la palabra de Dios. Lo que Dios dice, así tal cual. Él no le quitaba ni le añadía, ¿ya? Y llamaba a la gente al arrepentimiento. Pero la gente venía a oírlo. Bueno, veíamos que incluso hasta Herodes Antipa venía a oírlo. Le gustaba oír a Juan el Bautista, ¿ya? Pero a la esposa de Juan no. Ahí chocaba. Ahí chocaba. Entonces ya. Ahí vimos un poco, ¿cierto?, acerca del carácter de Juan. ¿Cómo era este? No era alguien que era movido por la opinión popular, sino que estaba firmemente, ¿cierto?, en sus convicciones. Y por causa de eso, ¿cierto?, por serle fiel a Dios, convencido, ¿cierto?, de Dios, ¿cierto?, de agradarle a Él, de seguirle a Él, y no al mundo, no agradar al mundo, ¿cierto?, es que ahora también estaba en la cárcel, ¿ya? No vemos un personaje aquí inestable, a eso es lo que voy. Entonces Jesús aquí está mostrando claramente que Juan, como no era alguien que se pudiera influenciar, y Juan, ¿cierto?, firme, la gente sabiendo que esto era así, obviamente toda palabra que salía de la boca de Juan era cierta. Era Dios hablando a través de él, y a través de ese mismo mensaje Juan dijo que Jesús era el Mesías, ¿ya? Entonces ahí vamos entendiendo, ¿cierto?, lo que decíamos al principio, que si bien busca honrar a Juan, a través de esta honra, también Jesús está reafirmando que todo lo que Juan dijo era cierto con respecto a él, ¿ya? Ahora vamos con el segundo punto, que es acerca de la vocación privilegiada de Juan. Porque, ¿cierto?, por noble que fuera el carácter de Juan, hay un elemento aún más importante de su grandeza. ¿Y cuál es este? Su vocación. Una vocación privilegiada, ¿ya? Como les decía, cuando las personas, ¿cierto?, se internaban en el desierto, cuando viajaban kilómetros y kilómetros de donde fuera, ¿cierto?, a oír el mensaje de Juan, ellos sabían que a lo que iban al desierto era para ver a un profeta que hablaba de partes de Dios, que era instrumento de Dios, ¿ya? Así como todos los profetas que habían en el Antiguo Testamento, ellos reconocían que Juan era un profeta, ¿ya? Y esto en ese contexto era algo magnífico, era algo monumental, porque cuando iniciamos, ¿cierto?, este estudio, hubieron como 400 años de silencio en el cual Dios no había mandado un profeta, Amén, ¿cierto?, desde el último profeta del Antiguo Testamento, y aparece Juan en escena. Entonces, aparece este profeta y la gente estaba alborotada. Y vemos a un Juan, ¿cierto?, que tenía todas las características de un profeta, que predica enérgicamente el mensaje de Dios, que confronta el pecado, ¿cierto?, que advierte de juicio, ¿ya?, que llama al arrepentimiento y que vive una vida totalmente apartada para Dios. Pero si bien la gente, ¿cierto?, sabía que Juan era un profeta, Jesús va más allá de esa simple identificación de Juan como un profeta, ¿ya? Y de hecho habla aquí de Juan como alguien más que un profeta, ¿ya? Juan
Juan no solamente era un profeta en sí, sino que su venida también había sido profetizada. ¿Ya? Y Jesús lo recuerda a la multitud. Ya esto había sido profetizado, había sido anunciado por el último profeta, ¿cierto?, que aparece en el Antiguo Testamento, que es Malaquías. Malaquías 3:1, ¿cierto?, dice: este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Ya? Y eso es lo que Jesús dice. Este es de quien está escrito ahí en Malaquías. Este es el mensajero que iba a venir, ¿cierto?, que iba a preparar el camino antes de mí, para que yo llegara. ¿Ya? Entonces, Juan era este profeta, ¿cierto?, que Malaquías había anunciado, que iba a venir a preparar el camino al Mesías. Entonces, fue un gran privilegio que él tuvo, ¿cierto?, que no tuvo ningún otro, sino que él lo tuvo, ¿ya?, de ser el precursor del propio Mesías. ¿Ya? Y bueno, vemos que su llamado, ¿cierto?, de gran privilegio lo convierte en el último y más grande de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Ya? El último predicador de la era de la promesa, en donde, ¿cierto?, hablaban acerca de las promesas que Dios había dicho. Pero vemos a un Juan, ¿cierto?, que también es un puente hacia la era del cumplimiento, porque vemos que ya llegó el Mesías, que había sido profetizado. Ya se estaba cumpliendo la promesa hecha por Dios, que había sido profetizada antiguamente, ¿cierto? Pero ya vemos que él, si bien es el último profeta que une, ¿cierto?, con el Antiguo Testamento, él también está abrazando, está haciendo como un puente a la era del cumplimiento, y lo podemos ver como el primer predicador también del Nuevo Testamento. ¿Ya? Porque vemos, ¿cierto?, que él es más grande que los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todos ellos anunciaron que el Mesías vendría. Pero vemos a un Juan que no anuncia que el Mesías vendría, sino que anuncia que él ya está ahí, ¿ya? Que él ya había venido. Y lo anuncia, porque él es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, perdón. Que quita el pecado del mundo. Y él lo anuncia. Los demás decían: va a venir, Dios lo va a hacer, ¿ya? Pero Juan dice: aquí está, aquí está, ¿ya? Para ellos, ¿cierto?, los del Antiguo Testamento, esto era un asunto de fe, pero para Juan fue un asunto de vista, porque él había tenido el privilegio que muchos hubieran querido tener, de ver al Mesías, ¿cierto? Pero él no solamente vio al Mesías, sino que también habló con él, y también oyó, ¿cierto?, ese testimonio audible del Padre acerca del Hijo. ¿Ya? Entonces, vemos que en ese sentido, Juan es el más grande, ¿ya?, de los del Antiguo Testamento. Pero obviamente, si lo ponemos, ¿cierto?, en base a las normas sociales, a Juan no se le consideraría grande, menos en este tiempo. Vemos un personaje, ¿cierto?, que se viste de esa forma, que es totalmente apartado, ¿cierto?, al servicio de Dios, y que está predicando constantemente un mensaje del arrepentimiento, de que se vuelvan a Dios, que va a venir el juicio. No sería popular en este tiempo. Y bueno, para muchos también era prácticamente algo irritante. Podría haber sido un estorbo, ¿cierto? Se le vería como un antisocial, Claro. porque vive totalmente diferente. Él tiene otro parámetro, ¿cierto? Seguía bajo otro parámetro, otra norma, ¿ya?, que totalmente apartada del mundo. Y se le vería como alguien antisocial, alguien que no va con la corriente, sino que alguien que va contra la corriente. Se le vería como alguien ofensivo, se le vería como alguien políticamente incorrecto, y en general, como les decía, como un estorbo irritante y molesto, ¿ya? Juan no tenía riquezas materiales, ya no tenía una educación formal, no tenía una posición, ¿cierto? Tampoco levantó ningún tipo de organización, ni tampoco dejó obras literarias. En ese sentido, basado, ¿cierto?, sobre las normas sociales, no se le consideraría grande. Pero las normas de Dios son diferentes, ¿cierto? Las normas divinas de Dios son totalmente diferentes, son totalmente opuestas al mundo.
Y de acuerdo a esas normas de Dios, ¿cierto? Juan fue más grande que todos los que le precedieron. Inclusive, ¿cierto? Inclusive más grande que aquellos personajes que usted conoce del Antiguo Testamento, como por ejemplo Adán, Noé, Abraham, Moisés, más grande que Josué, que David, que Salomón y todos los profetas. Porque ellos, ¿cierto? Veían así, como les decía, para ellos fue un asunto de fe, pero para Juan fue un asunto de vista. A través de ellos se hacían promesas, por eso se le llamaba la era de la promesa. Pero Juan estaba ahí, no anunciando, ¿cierto? Algo venidero, sino que ya veía que el Mesías estaba ahí. Lo que había sido prometido, ya estaba ahí el Mesías, ¿cierto? Y aquí ya todo iba, ya no había vuelta atrás. Aquí lo que Dios inicia, Él lo finaliza. Y Juan lo sabía, ¿ya? Entonces, ahí podemos ver, ¿cierto?, acerca de esta vocación privilegiada que también tenía Juan. Pero ahora usted podría decir, si bien dice el verso 28, os digo, cuando Jesús dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, ¿cierto? Más grande que ellos. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿En qué sentido, cierto, Juan es el mayor, cierto, pero el más pequeño en el reino? ¿En qué sentido es, diciéndolo de otra forma como lo dice acá Jesús, que el menor, el más pequeño en el reino, va a ser mayor que él? Porque ya vimos que es mayor que los del antiguo, pero ¿en qué sentido del nuevo, cierto? Él es menor. Bueno, aquí dice un comentario, ¿cierto? Del escritor, ¿cierto? Se hizo hombre, Pablo Hoff, dice, es probable que se trate del privilegio del creyente que vive después de la resurrección, ¿ya? Que conoce el Evangelio en su plenitud y que disfruta de comunión, ¿cierto?, con el Cristo resucitado, ¿ya? Porque aunque Juan, ¿cierto?, era grande, no fue cristiano renacido, ¿cierto?, en el nuevo pacto. ¿Y por qué? Porque se debe a que él vivió y murió antes de que Jesús completara la obra en la cruz, ¿cierto? Y la tumba vacía y la resurrección. Por lo tanto, no disfrutó, ¿cierto?, de todos los beneficios del nuevo pacto, ¿ya? Como por ejemplo, como nos decía ahí Pablo Hoff, conocer el Evangelio en su plenitud y disfrutar de la comunión con el Cristo resucitado. Él no tuvo eso, ¿ya? No tuvo eso. Él sí vio al Cristo, él sí vio al Mesías, pero como murió antes, no llegó, ¿cierto?, a ser partícipe de lo que Jesús iba a hacer después, que fue entregar su vida, ¿cierto?, ahí en la cruz y luego dejar esa tumba vacía porque resucitó, ¿ya? Porque a diferencia, ¿cierto?, de Juan y los demás de la era de la promesa, por así decirlo, del Antiguo Testamento, los creyentes, ¿cierto?, después de la resurrección de Cristo, disponemos de muchas cosas que ellos no. Por ejemplo, tenemos los evangelios en los cuales estamos viendo, ¿cierto?, la vida de Cristo. Amén. La tenemos ahí todo completo. Ellos no. Vemos un Juan, ¿cierto?, que ahí incluso estaba como con duda acerca de algunas cosas con respecto a Jesús, ¿cierto? Por cosas que habían sido anunciadas, ¿cierto?, pero que él veía que no se estaba cumpliendo. Como a lo mejor muchos esperaban que las cosas sean rápidas, porque esa es como una condición del ser humano, que quiere todo así, instantáneo. Todo instantáneo, ¿ya? Pero sabemos que Dios trabaja en tiempo y tiempo, y el tiempo de Dios obviamente es perfecto, ¿cierto? Pero ellos no tuvieron la revelación completa así como nosotros la tenemos hoy en día, ¿ya? De hecho, si bien en los evangelios tenemos la vida de Cristo, lo necesario para que creamos en Él, vemos que los hechos de los apóstoles también se dispone como una extensión de los evangelios, donde vemos el poder de Dios obrando por medio del Espíritu Santo en aquellos que han nacido de nuevo. Vemos también en las epístolas, ¿cierto?, en las diversas cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, una explicación, ¿ya?, acerca de la persona de Cristo. Y vemos también la obra y el propósito de Dios
en la salvación del creyente. Vemos en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, que también se disponen de detalles, ¿cierto?, del glorioso regreso de Cristo para establecer este reino tan anhelado por ellos, este reino terrenal, y también el estado eterno por venir. Entonces tenemos revelación que ellos no tenían, ¿ya? Y además contemos con que luego de la resurrección de Cristo, Él cuando asciende al Padre, después nos fue dado el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo, ¿cierto?, se entienden verdades que ellos no tenían, ¿ya? Que ellos no comprendían, que habían sido anunciadas algunas cosas, una que otra, ¿cierto?, pero no estaba la plenitud, ¿ya? Y ni siquiera Juan el Bautista comprendía todo. Y de hecho vemos a un Pablo que habla de estas verdades como misterios, ocultos, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, pero revelados en el Nuevo Testamento, ¿ya? Como por ejemplo, el misterio de la encarnación de Cristo, que Él sería tanto Dios como hombre. Eso había sido prácticamente insinuado en el Antiguo Testamento, pero no era algo claro, no era algo clarificado. Pero acá en el Nuevo Testamento se clarifica que Jesús no era cualquiera, no era solamente un instrumento, no era un instrumento humano de Dios, no, sino que Él era Dios mismo hecho hombre, ¿ya? También tenemos, ¿cierto?, a este misterio de la salvación de los gentiles, que a muchos les sorprendió, ¿cierto?, cuando ya se estaba extendiendo misericordia a los gentiles, porque ellos pensaban que únicamente los judíos iban a ser salvados, ¿cierto? Pero estas cosas, ¿cierto?, van siendo reveladas en el Nuevo Testamento, y ellos no tenían este conocimiento de todas estas cosas a plenitud. Otra cosa que Pablo, ¿cierto?, no habla acerca del misterio de los gentiles, ¿cierto?, y los judíos unidos en un solo cuerpo, en la iglesia, o la morada, ¿cierto?, de Cristo en el creyente, o incluso el arrebatamiento de la iglesia. Son cosas que ellos no tenían conocimiento, y que en el Nuevo Testamento sí se clarifica, sí se habla, ¿ya? Aunque quizás de base a ello es natural, ¿cierto?, que a la mente humana todas estas cosas no sean entendibles a plenitud, ¿ya? Pero bueno, Dios nos dejó lo que era necesario para que creamos y confiemos en Él, ¿cierto? En resumen, tenemos toda la revelación, tenemos la palabra de Dios en donde, ¿cierto?, está la mente de Cristo, como dice 1 Corintios 2:16, y tenemos el propósito completo de Dios, cosa que ellos no tenían, ni Juan el Bautista. Entonces, los creyentes, ¿cierto?, de este lado de la resurrección de Cristo, que recordemos que cuando está Juan ahí, Jesús todavía no había muerto, ahí estaba obrando, ¿cierto?, dando estas señales que mostraban quién era Él. Entonces, y Juan muere antes de que Cristo muriera. Juan muere antes de que Cristo resucitara, ¿ya? Pero nosotros desde este lado, ¿cierto?, de la resurrección de Cristo, tenemos toda esta revelación a través de su palabra, y como veíamos ahí, ¿cierto?, tenemos también al Espíritu Santo que nos va alumbrando con respecto a estas verdades. Amén. Y por medio de las cuales, ¿cierto?, vamos conociendo más a este Cristo, y comprendemos, ¿cierto?, que Él era el Hijo de Dios que se hizo hombre. ¿Ya? Confiamos más en Él y descansamos en Él, de que Él tiene todas las cosas, ¿cierto?, en sus manos, de que por medio de Él todas las cosas fueron hechas, como dijo Juan, ¿cierto?, en Juan capítulo 1, cuando dice, por medio de Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho sería hecho, nada fue hecho, ¿cierto? Y incluso nos dice en la Escritura, ¿cierto?, que todo es sustentado por el poder de su palabra, ¿ya? Entonces nosotros tenemos una revelación, tenemos más iluminación que la que tenían ellos del texto, ¿ya? Tenemos más iluminación que ellos, ¿ya? Y tenemos el privilegio de poder predicar la totalidad del Evangelio. Amén. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, el más pequeño de los que ¿cierto?, están en el reino de Dios es más grande que Juan. Juan era más grande que todos aquellos de los nacidos de mujer, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. Claro. Más grande que todos ellos. Tuvo la dicha de estar ahí con el Mesías, ¿ya? Pero el más pequeño en el reino de los cielos, en el reino de Dios, va a ser más grande, es más grande que Juan.
porque tenemos la revelación completa y tenemos beneficios de los cuales Juan no pudo disfrutar, porque murió antes de que Cristo, ¿cierto?, muriera en la cruz y resucitara y ascendiera. Para que tengamos un poco en consideración. Ahora, vamos a ver acerca de la contribución poderosa de Juan. La contribución poderosa de Juan. Vamos a continuar. En el verso 29 y 30 dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Amén. Bueno, ahí vemos que Juan realmente tenía una gran influencia. Él no era influenciado por los hombres, pero sí él, al estar firme, ¿cierto?, en sus convicciones, fiel seguidor de Dios, ¿cierto?, separado para el servicio de Dios y se mantiene ahí, vemos que él sí se transforma en una influencia para los demás, ¿ya? No se deja influenciar, sino que se transforma en una influencia, ¿ya? Y prácticamente su influencia fue la que dividió la nación. Y vemos aquí, por ejemplo, en primer lugar, que cuando todo el pueblo, incluso, ¿cierto?, aquellos que eran odiados, los publicanos, cuando oyen, ¿cierto?, la predicación de Juan, ellos reconocen la justicia divina. Reconocen que ellos estaban viviendo de manera errada. La palabra, ¿cierto?, de Dios a través de Juan penetra ahí los corazones, ¿cierto?, y estos hombres se arrepienten, admiten, ¿cierto?, que eran pecadores y que realmente Dios es santo y Dios es justo. Y que bien hacía Dios, ¿cierto?, en condenarles, en hablarles fuerte, ¿cierto?, porque ellos estaban en pecado. Y como se le abría la puerta, ¿cierto?, al arrepentimiento, ellos se arrepentían. Y mostraron, ¿cierto?, su buena voluntad del arrepentimiento, bautizándose con el bautismo de Juan. Pero por otro lado, vemos la otra parte, que como les decía, o sea, la influencia de Juan fue grande, dividió prácticamente la nación. Aquellos que sí oyeron y se arrepintieron, que sí, ¿cierto?, hubo ahí algo que produjo la palabra y se volvieron, ¿cierto?, y mostraron su buena voluntad en esto. Pero vemos a otros que no. Vemos a esta élite religiosa, a estos fariseos e intérpretes, ¿cierto?, aquí de la ley, que desecharon, ¿cierto?, los designios de Dios respecto a sí mismo, como dice acá el verso 30, y no aceptaron ser bautizados por Juan. No se sintieron aludidos con respecto a este arrepentimiento, ¿ya? Bueno, y como se predicaba el día domingo, o sea, ellos, la mayoría de ellos eran orgullosos. Tenían un concepto más alto de sí mismos, del que realmente deberían de tener, ¿ya? Eran totalmente fríos, eran mojigatos, y se veían, ¿cierto?, espiritualmente como superiores a los demás, a toda persona común y corriente. Prácticamente se ponían en un trono, y desde ese trono, ideado en su mente, ellos miraban a todos por debajo. Y se veían, ¿cierto?, en la posición de poder juzgar a todos, que no, a todos los que no caían en su molde, a todos los que no se amoldaban a sus reglas, ¿cierto? Ellos los juzgaban cruelmente, eran despiadados, ¿cierto?, sin misericordia, pero detrás de todas las cosas que habían, ¿cierto?, porque si bien se mostraban afuera externamente como vestidos de piedad, se mostraban así tan santos, puros, ¿cierto?, al servicio de Dios, no era así. Jesús descubrió sus corazones y dijo que eran hipócritas, que eran unos actores en escena, que estaban solamente representando un papel, mostraban un papel de que ellos querían agradar a Dios, pero realmente no era así. Lo que ellos buscaban al hacer todas las cosas era engrandecerse ellos mismos, era alimentar su ego, alimentar su orgullo, ¿ya? Entonces ellos aquí, cuando Juan les dice, hace un llamado al arrepentimiento, como decía hace un momento, o sea, Juan predicó al pueblo, pero él no se aminoraba, ¿cierto?, con las autoridades. Sabemos que no se aminora, ¿cierto?, con Herodes Antipas, menos lo hizo con los líderes religiosos, con los escribas, los fariseos, o quien fuera. Pues les decía, para Juan no había un intermedio, lo que es blanco, lo que es negro es negro.
porque era la palabra de Dios que él tenía que transmitir. Y la palabra de Dios tiene autoridad. Y él transmitía el mensaje. Pero estos, a diferencia del pueblo, rechazan ser pecadores, no tenían de qué arrepentirse. Los demás, todos eran pecadores, pero ellos no. Como se decía el domingo, ellos solamente veían las faltas de los demás, pero ellos no, porque eran perfectos. Y cuando anunciaban las faltas de los demás, traían así como prácticamente a la mujer pecadora. Esta mujer la encontramos en pecado. Y dice la ley que hay que apedrearla. Así traen ese tipo de juicio, severo, sin misericordia, a la vista de todos, lo más posible, para que vean que ellos son pecadores, pero ellos no. ¿Pero qué fue lo que les dijo ahí Jesús? Bueno, ahí prácticamente también le dijo hipócrita, porque le dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, si ustedes quieren dar muerte a esta mujer a través de lapidación, bueno, están en su deber, están en su derecho, sí lo dice, pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aparte, en el Antiguo Testamento, si bien ellos hubieran querido, ¿cierto?, cumplir la ley, dice que ambos tenían que traer, al hombre y a la mujer, y ahí trajeron solamente a la mujer. Lo que había detrás de ello era solamente hacer caer a Jesús. Había una intención maliciosa por detrás. Moisés nos mandó a decir esto. Era a ver, ¿qué decías tú, Jesús? Porque aquí tenemos todo a Moisés en estima, ¿cierto? Pero con Jesús no salían trasquilados, porque él conocía sus corazones, sabía que lo que había ahí no era realmente de Dios. Sabía que era como esta higuera que se veía fructífera, pero cuando llegaba y se acercaba a ella no pillaba fruto. Sabía, ¿ya? Y si los corazones de ellos estaban duros hacia Juan, porque estos no creían que Juan era de Dios. Cuando Juan predicaba, ¿cierto?, ellos lo rechazaban. Y vemos más adelante que cuando ellos vienen donde Jesús y le dicen: dinos, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Ya Jesús les dijo: sí, yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas, pero ustedes primero díganme, ¿el bautizo de Juan es de Dios o de los hombres? Y como a ellos les gustaba hacer las cosas en público, humillar en público tenían que responder, pues. Y empezaron a razonar, dice la escritura en sí mismo. Chuta, si decimos que es de Dios, este nos va a decir: entonces, ¿por qué no creíste el mensaje de Juan? Pues, ¿cuál era el mensaje de Juan? Que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías. Pero si digo que es de los hombres, si decimos que el bautismo es de los hombres, entonces todos nos vamos a echar la gente encima. Entonces no respondieron. Y ahí Jesús dijo: ay, entonces yo tampoco les digo. Ellos no tenían a Juan por profeta. No les gustaba el mensaje de Juan. Ellos eran intachables, perfectos. Pero Jesús les dijo: sepulcro blanqueado. Como hablábamos el domingo, Dios no nos manda, ¿cierto?, que no podamos ayudar al otro. De hecho, si no lo hacemos, no es contado por pecado. Porque si vemos que algo está andando mal, si no hay corrección, y nosotros no decimos nada, no hay un intento ahí de ayudar, ¿cierto?, estamos pecando. Pero hay un orden de hacer las cosas. Primero es uno, ¿cierto? Y uno, anhelando la santidad de Dios, puedo ayudar al otro, ¿cierto? Porque ahí voy a darme cuenta de que si yo necesito de Dios, mi hermano también necesita de Dios. Pero en esto no había esto. Ellos solamente los demás. Pecadores los demás. Nosotros no, ¿cierto? Entonces, rechazaron a Juan. Y así como rechazaron a Juan, no era sorpresa tampoco que rechazaran a Jesús. ¿Ya? Entonces, ahí podemos ver esa división, ¿cierto?, en esta contribución poderosa de Juan, que él causa a través de la influencia al estar apartado para el servicio de Dios. Hubieron aquellos que sí oyeron, y hubieron aquellos que lo rechazaron rotundamente. Y aquellos que lo rechazaron rotundamente, obviamente, iban a rechazar su mensaje, rechazaban lo que él anunció. Jesús es el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo rechazaron, no lo aceptaron. Ni a Juan, ni a Jesús. No es sorpresa. Pero usted puede decir, ¿cierto? Bueno, si bien hubieron muchos que se arrepintieron, no nos dejemos llevar tampoco por eso. ¿Ya? Porque hubieron muchas personas, ¿cierto?, comunes y corrientes, que solamente lo que tuvieron con respecto al ministerio de Juan fue una emoción. Solamente una emoción, ¿ya?
Les contentó ver, ¿cierto?, que hubiera un profeta luego de tanto tiempo sin tener uno. Estaban contentos con eso, estaban eufóricos, ¿cierto?, que apareciera un profeta que hablara de parte de Dios. Hace mucho tiempo que no lo había y ahora llegó, aquí está, vamos, ¿cierto? El pueblo, ¿cierto?, esperaba con ansia, ¿cierto?, a este precursor y anhelaba con ansia también al Mesías. Pero lo de ellos, no digo de todos, siempre hay un remanente que sí es sincero buscador de Dios, pero la multitud no, ¿ya? Todos no. De hecho, Juan dice, ¿cierto?, Juan 5:35, en la carta de Juan, dice que él, bueno, Jesús hablando ahí, dice que él, refiriéndose a Juan, era antorcha, ¿cierto?, que ardía y que alumbraba. Y le dice ahí a la gente, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Jesús lo sabía. Sí, Juan era antorcha que ardía y alumbraba, ¿ya? Mostraba, ¿cierto?, lo que correspondía. Se revelaba ahí la verdad, porque predicaba la palabra de Dios fielmente. Y vosotros por un tiempo, le dijo a la gente, les dijo Jesús, se quisieron regocijar, ¿cierto?, por un tiempo en esa luz, pero por un tiempo. No es solamente por un tiempo, ¿ya? Entonces, ¿dónde choca aquí esta multitud? Es lo mismo que empieza a chocar lo escriben los fariseos. No creían que Jesús fuera el Mesías, que fuera el esperado, ¿ya? Entraron en un dilema. Ellos creían que Juan era profeta, pero entraron en un dilema cuando Juan empezó a anunciar que Jesús era, ¿ya? Y fue algo sorprendente porque si ellos, ¿cierto?, como decía hace un momento, aceptaban a Juan como profeta que hablaba de parte de Dios, tendrían que haber aceptado, ¿cierto?, el testimonio que Juan dio acerca de Jesús. Pero no quisieron aceptar a Jesús, ¿ya? Y aunque ahora parece que sí, que vamos a ver que hay muchos que lo están siguiendo, pareciera que sí, pero volvemos a lo mismo, o sea, Jesús les dijo, solamente se regocijaron por un tiempo en su luz, por un tiempo. Pero luego, ¿cierto?, la euforia, toda la euforia que rodea a Juan, ¿cierto?, y su ministerio, se esfuma. Les duró poco, porque muchas personas habían hecho solamente compromisos superficiales, algo que no tenía profundidad. Muchos fueron arrastrados solamente por la emoción, y eso lo podemos ver en la entrada triunfal, donde vemos que la gente ovacionaba a Jesús, donde iba en el pollino, entrando, ¿cierto?, allá a Jerusalén, y estaban las multitudes, algunos sacaban parte de sus vestiduras, bendito el que viene en el nombre del Señor, y tantas cosas que hicieron ahí, y gritaban Hosana, Hosana, pero unos pocos días después, ni siquiera podemos decir unos 3 meses, un mes, no, unos pocos días después, se dejaron influenciar, fueron como esta caña cascada, se dejaron influenciar, ¿cierto?, por estos religiosos que estaban totalmente, que prácticamente bloquearon a Juan, y todo lo que tenía que ver con Juan, y sobre todo ese mensaje de Juan, que era Jesús era el esperado, y influenciados por ellos, ¿cierto?, empezaban a gritar en vez de Hosana, en vez de libértale, liberten a Jesús, no, crucifícale. Cambiaron el Hosana, se fumó, crucifícale. Ahí podemos ver cómo pasó la emoción, ¿ya? Y fue prácticamente, ¿cierto?, como a este suelo pedregoso o espinoso, ¿cierto?, de que no habla la parábola del sembrador, donde dice que se tira la semilla y cayó en diferentes lugares. No en todo lugar donde cayó la semilla dio fruto a 100 por 1, sino que una cayó junto al camino, la otra cayó cerca de las piedras, ¿cierto?, el roquerío, otro en la espina, solamente un poco dio fruto a 100 por 1. El otro se ahogó debido a las dificultades, el otro no tenía profundidad, así que se secó. Eso fue lo que pasó acá. Su compromiso no fue realmente un compromiso,
era un compromiso superficial, duró poco y desapareció. Así como llegó, se esfumó. Ahí lo podemos ver. Así que no descansemos, ¿cierto? Creyendo que, no, como dice acá, escucharon y ya se arrepintieron todos. No, no fue así, ¿ya? Sino que, como en palabras de Jesús, sí, Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. Y ellos por un tiempo quisieron ahí regocijarse en esta luz. Pero fue solamente algo emocional, algo pasajero. Se dejaban influenciar, se dejaron influenciar. ¿Ya? Y prácticamente muchos tenían una idea del Mesías, pero cuando este Mesías, cierto, no respondió a esta idea que ellos se habían hecho del Mesías, ya no les gustó. Lo podemos ver claramente, cierto, en la multiplicación de los panes y los peces. Cuando muchos querían hacer a Jesús, cierto, rey, pero solamente para poder obtener un beneficio. Pero Jesús, viendo, cierto, los corazones, él se va de ahí, cierto, y ellos lo siguen, lo buscan, al otro lado lo siguen, ¿cierto? Y cuando lo encuentran y Jesús se da cuenta de que solamente lo estaban siguiendo por los panes y los peces. Ellos tenían una expectativa, tenían una imagen ¿cierto? Pero cuando Jesús, ¿cierto?, les muestra realmente que Él iba mucho más allá de la imagen que ellos tenían, que la salvación que Él iba a hacer era mucho más grande de la que ellos pudieran imaginar, que no eran solamente ellos, sino que también los gentiles, nosotros, ¿cierto?, que no somos judíos, también estábamos dentro del plan de Dios. Y así, hablándoles más cosas, eran prácticamente cada cosa que oían para ellos era escandaloso. Ya se empezaron a apartar. Y Jesús les dice, o sea, cuando dicen, no, Señor, dura es tu palabra, bueno, lo es. Si a alguien no le gusta, Jesús no cambiaba el mensaje para poder agradar a la gente. Bueno, y vemos que aquí su precursor tampoco era de eso, sino que fiel al servicio de Dios. Aunque los demás dijeran lo que dijeran, él era fiel al servicio de Dios. Buscaba la santificación personal, buscaba servir a aquel que le había llamado, no perdió de vista, ¿cierto?, su ministerio. Y bueno, vemos que es fiel a sus convicciones, estaba ahora encarcelado, pero él aferraba a Dios. Amén. ¿Cierto? Así es. Bueno, dura la palabra del Señor. Amén. Y como podemos ver, bueno, yo estaba atentamente escuchando, ¿verdad? Y espero que usted también haya estado atentamente escuchando este relato, ¿verdad? De este estudio de esta palabra. O sea, primeramente, a mí me lleva a que cuánto nos falta como cristianos nosotros. Por ninguna manera ni por ningún motivo me compararía con Juan. Aunque muchos sí se comparan con Juan en la forma de predicar, de ir a buscar gente y todas esas cosas, de salir a la calle, predicar. Sinceramente yo me identifico con esos fariseos, con esos escribas. Porque realmente compararse con Juan o llegar a decir, no, yo también creo que yo soy un poco Juan. No sé, no es que se trate de que seamos un poco, es que ser enteros. A Juan se le entrega, ¿verdad? Se puede decir una misión, ¿verdad?, de parte de Dios, y él la cumple al pie de la letra. Él cumple al pie de la letra esta misión que Dios le da para anunciar, ¿verdad?, a este Mesías, a este Salvador, ¿verdad?, de la humanidad, y lo hace. Y lo hace sin importar el costo, porque recordemos que el costo de esta predicación, de allanar, ¿verdad?, el camino, de preparar a la gente, bautizándola, incluso gente, ¿verdad?, de diferentes estatus y económicos, se podría decir, vinieron, como decía Johanna, muchos vinieron a bautizarse porque hace tiempo que no escuchaban un Mesías.
Él hace esto, pero tiene, sin importar el costo, ¿verdad? El costo es muerte, ¿verdad? Y él, no solamente usted dice, no, sin muerte yo sé que, no, pero Juan murió de una forma horrible, que a ningún cristiano le gustaría poder, le gustaría, yo creo que ni en sus sueños, ¿verdad? Imaginaría estar entregado así al 100% a Dios y poder decir, no, no, yo vengo y ahora a mí me viene la muerte, pero la muerte de Juan fue una muerte terrible, fue decapitado, ¿verdad? Y esa muerte, ¿verdad? Que él tuvo fue producto de la predicación que tenía Juan, ¿verdad? Que era una predicación fuerte y él como decía yo, no escatimaba, ¿verdad? Eh, eh, sobre ninguno. Era para todos igual. Y es así como llega él, ¿verdad? A no caerle bien a cierta persona por hacer esta predicación, ¿verdad? Y esta persona se encarga, ¿verdad? De silenciarlo. De echar por tierra a lo mejor esta persona, a lo mejor esta mujer o estas mujeres, ¿verdad? Incluyendo también a este hombre, ¿verdad? Pensaban que a lo mejor con eso iban a callar a Dios. Pero lamentablemente, no sé, a Dios tú no lo puedes callar. Cuando Dios te llama a tu vida, tú no puedes decir que no. Cuando Dios toca tu vida, tú no puedes decir que no. Porque ya Dios está haciendo algo contigo. Y Él te atrae. Y Él te atrae. Algo totalmente... Entonces yo me pongo ahí y no me puedo comparar con. Yo sí me puedo comparar con los fariseos, me puedo comparar con los doctores de la ley, ¿verdad? Ahí que salen en la escritura, ¿verdad? Yo ahí. Porque sí, muchas veces yo escucho la escritura, yo escucho a Dios, yo escucho la palabra de Dios, la leo. Pero, ¿qué pasa? No hay un cambio en mí. No quiero, ¿verdad?, que esta palabra de Dios tome completamente el control de mi vida. Porque yo tengo una idea preconcebida de que Dios, no, Dios no es así. Dios es amor y Dios nunca va a permitir, y que Dios siempre a mí me dijo que yo era cabeza y no cola, y que con eso yo estoy bien, porque Dios a mí nunca me va a dejar solo, porque mi Dios, sí, ¿verdad? Dios nunca a usted lo va a dejar solo, ¿verdad? Pero hay un costo, y aquí hay que dejar de lado, ¿verdad?, el tema de que no, si yo soy cristiano y voy a recibir todo, no, hay que dejar de lado eso, hay un costo, este camino, Jesús lo dice, no va a ser fácil, y siempre nosotros lo hemos dicho en todas nuestras, casi siempre en nuestras transmisiones lo hemos dicho, este no es un camino, aquí nosotros no le venimos a vender algo que no es, no, venimos a hablar, venimos a decir lo que dice la Escritura, y que a mí me lleva, ¿verdad?, a mi vida, me lleva a inclinarme a este Dios, me lleva a decir, ¿cuánto me falta, Señor, a mí? Ahí hay un claro ejemplo. Muchas veces hemos leído, no, si yo soy sal, soy luz. Aquí hay una luz. Acabamos de leerlo. Jesús dice, Él era antorcha, era luz. ¿Verdad? Pero compararse con esa luz, compararse con esa antorcha, ¿verdad? Yo creo que nos queda muy, muy, muy alta la vara para nosotros. Y muchas veces queremos escuchar lo bonito de la palabra de Dios, pero también hay que tomar, ¿verdad?, esta parte dolorosa, esta parte difícil, que es seguir a Jesucristo. No es fácil. Vemos y tenemos el ejemplo de Juan, ¿verdad? Él tuvo que enfrentarse a todo. Y a lo mejor sí, a lo mejor muchos dicen, no, él no tuvo miedo. Y a lo mejor sí tenía miedo, pero igual lo hizo. Igual le predicó, ¿verdad?, a este hombre y se la dijo ahí de frente. No, porque recordemos que Juan, es cierto, fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, o sea, y sabemos, cierto, que es Dios perfeccionando y obrando a través del hombre.
Claro, pero muchas veces, totalmente entregado él al servicio de Dios. pero muchas veces nosotros sí, y nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo, pero muchas veces nosotros y nosotros mismos de repente queremos predicar y nos da miedo predicar. Y eso que tenemos el Espíritu Santo. Entonces, pero vamos igual. Entonces, a eso me refiero yo. Él estaba, ¿verdad? Como bien dices tú. Pero a lo mejor sí tenía miedo, No, muchas sí. veces, sí. Pero gracias a Sí, Dios, y Dios lo fortalecía y le daba, porque la misión de él era esa. Y Dios lo fortaleció y lo fortalecía. Y él seguía. Pero, Señor, ¿cuánto nos falta a nosotros todavía para poder llegar a ese nivel de predicación, a ese nivel, ¿verdad? De, de preparar a la gente para que reciba a Cristo? Si Cristo está acá, Cristo todavía tiene, Dios todavía tiene los brazos abiertos. Y muchas veces nosotros, ¿verdad? Eh, nos quedamos callados. Y yo me quedo callado. Y muchas veces dejo pasar muchas cosas. Pero, pero Dios en su misericordia, ¿verdad? Eh, me vuelve a hablar. Y me habla mediante su palabra. Y me dice, sí, puedes. Y yo sé que tú puedes porque yo estoy contigo. ¿Verdad? Síguelo. Sigue haciendo lo que estás haciendo, buscándome, anhelándome, porque yo voy a hacer un cambio en tu vida para que tú puedas, ¿verdad? Llegar a ser esa luz de poder profetizar, de poder decir, de poder predicar la palabra de Dios sin ningún tipo, ¿verdad? De, de, de tapujos, se podría decir, ¿verdad? Así, abiertamente, libremente. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros, hermano. Por eso yo no me hago, ¿verdad? Y tampoco me pongo, tampoco no me reconozco, no me hago igual a Juan, no. Yo soy esos fariseos, soy esos escribas que no le creyeron a Dios. Y muchos no le creemos a Dios, muchas cosas. De repente tenemos, como le decían antes, tenemos una idea preconcebida de Dios, ¿verdad? Que es errónea. Y eso le pasó a estos maestros, a estos fariseos. Que no, que Dios a mí me viene a liberar, me viene a libertar, va a eliminar el yugo romano de nuestro pueblo, y nosotros vamos a estar ahí. Eso es. Pero vieron a Jesús, a un hombre humilde que caminaba, que no tenía dónde apoyar su cabeza, lo transportaba a un burro. Y que no tenía podríamos decir, una escuela como la de los escribas y los Claro, fariseos no también. tiene la educación, ¿verdad? De los maestros. ¿Verdad? Y Entonces, más encima se acercaba a lo peor, a lo que peor. según ellos, ¿cierto? Entonces, Que eran... y muchas veces nosotros también hermanos, tenemos esa idea preconcebida de Dios, de verdad, de un Dios bueno, de que Dios es así, que Dios acá. No, si yo le diezmo a Dios, Dios me va a dar. Pues si yo soy bueno, yo tengo que ser bueno y me obligo a ser bueno. Es algo que a Dios no le agrada. No hay un agrado de Dios. Yo me obligo de muchas veces. No, es que yo tengo que ir a la iglesia porque yo tengo que ir, porque yo tengo que ir. Porque yo sé para que los hermanos me vean, para que yo tengo que dar para que los hermanos me vean que yo doy. Yo tengo que salir a la calle para que los hermanos me vean, para que la gente me vea a mí, lo que tú acabas de decir, o lo que Dios te daba para predicar el día domingo, ¿verdad? ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde yo menguo para que Dios crezca en mí? Para que eso salga de Dios, no de mí, para que Dios me mueva a mí, y no yo esté diciendo y hablando y diciendo cosas que a lo mejor a Dios no le agradan. O sea, hay un examen de Dios, como bien decíamos en los estudios pasados, hay que hacerse un examen en nuestras vidas, hermanos. Tenemos que examinarnos nosotros mismos. Bueno, me gusta la palabra, sí, está bueno, no, sí, Juan, y yo también, y la cosa, yo quiero, pero hay algo que Dios quiere y le gusta, que nosotros nos examinemos, ¿verdad? Que podamos venir delante de la palabra y decir, sí, Señor, yo soy el que estoy fallando, yo veo en tu palabra todos los días que tú me hablas, pero yo no soy como tú quieres que yo sea. Me cuesta, soy un fariseo, soy un escriba, ayúdame. Con ese corazón, ¿verdad? De humildad, como Cristo nos enseña, ¿verdad? A ser humilde, no a sacar, ¿verdad? Y decir,
No, como bien decía Joana, y que hacían y que muchas veces nosotros también hacemos, no, si él es el pecador, ¿verdad? O muchas veces cuando escuchamos, oh, qué dura la palabra del hermano que está predicando, lo que Dios le está diciendo a él, yo me hago un lado, me corro, ¿verdad? No, si esa palabra es para él, ¿no? Ahí tenemos una idea que no es la voluntad de Dios en nuestra vida, tenemos algo preconcebido en nuestra vida, tenemos que cambiar eso. Eso Dios lo tiene que cambiar en nuestras vidas. Tiene que hacer algo Dios en nuestras vidas para que podamos cumplirle a Dios, para por último llegar a ser algo, ¿verdad? Por último, una sombra de lo que fue Juan, ¿no? Pero Dios siempre quiere algo más grande para nosotros, ¿verdad? Que es seguir las huellas del Maestro, ¿verdad? Seguir las huellas del Maestro, siendo, ¿verdad? Entregado 100% a Él. Pero eso es lo que nos cuesta. Claro, porque muchos quieren ser Juan, ¿cierto? Pero no hay consagración en su vida. No hay comunión. No hay comunión con Dios. Le gusta así levantar el dedo, como, bueno, claro, como cayendo en lo mismo que lo escriben los fariseos. Claro, que la palabra nos vuelve. Pero no hay un seguimiento sincero, no hay un apartado, ¿cierto? Sincero para Dios. Claro. Entonces, la Escritura nos vuelve otra vez a llevar a lo mismo. Escuchábamos, y si escuchamos bien, y si pusimos, ¿verdad?, oído a Dios el domingo, nos volvemos a encontrar con. Pero algo nos quiere decir Dios a nuestra vida. Claro, y como decía el pastor el domingo, Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Su palabra nunca está de más. Y de hecho, dice la Escritura, toda la Escritura es útil. Toda. Para enseñar, para corregir, toda. Tenemos, o sea. Y claro, o sea, Juan, hermano, si bien aquí vemos a un hombre totalmente consagrado al servicio de Dios. Entregado, ¿cierto? Y lo quisieron silenciar, ¿ya? Porque él seguía la santidad, apartado para el servicio de Dios, y también quería que los demás también se volvieran a Dios. Lo quisieron silenciar, le quitaron la vida. Fue una podríamos decir, una sombra de lo que le iba a acontecer a aquel, para aquel, el cual él fue enviado. Él fue enviado como precursor del Mesías, ¿cierto? Y si él, el precursor, fue, podríamos decir, un choque para toda esa generación, ¿cierto? El mensaje, ¿cierto?, que iba a transmitir también Jesús, porque, como decía Pedro, a Dios nadie lo calla. Quisieron silenciar a Juan, pero Juan mengua, y el que entra en escena, ¿cierto?, es más grande. Es más grande que Juan, ¿cierto? Y él trae la palabra de verdad, ante su palabra, ¿cierto? Los muertos resucitan ante su palabra, ¿cierto? Los enfermos sanan, los demonios, ¿cierto?, huyen, las tempestades se calman, y así una serie de cosas ante su palabra, ¿cierto? Y vemos que un Juan no tenía la revelación completa, pero sí él estaba totalmente entregado al servicio de Dios. Y nosotros, ¿cierto?, si tenemos un corazón contrito, un corazón humillado, y somos pobres en espíritu, que ese es el primer requisito, ¿cierto?, para entrar al reino de Dios. Reconocer nuestra bancarrota espiritual y dejarnos guiar, enseñar por Dios, corregir por Dios. Si tenemos eso en nosotros, como se hablaba el domingo, como el salmista, Señor, crea, oh Dios, en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu recto, Señor, susténtame, entonces enseñaré, ¿cierto? Y cuando nosotros, ¿cierto?, consagramos para el servicio de Dios, nos entregamos a Él, somos luz. O sea, si vemos aquí que Jesús dice que Juan, ¿cierto?, era, voy a buscar el versículo, antorcha que ardía y alumbraba. La Escritura también dice que nosotros somos luz en medio de esta generación que está sumergida en las tinieblas. Pero eso ocurre cuando nosotros nos sumergimos en su palabra, cuando somos unos buscadores sinceros de Dios, cuando yo realmente quiero lo que decías tú, que Dios me cambie. Yo ya no quiero ser igual, que yo ya no quiero andar así apuntando, sino que hay una lucha con este dedo. Cada uno de nosotros, bueno, el que no la tiene, gloria a Dios. Pero la mayoría tiene una lucha con el dedo. Estamos así. Tú, como el juego que se hacía el domingo después de la predicación. Oh, está juzgando. Tenemos el dedo.
está jugando, ¿cierto? Pero tenemos la lucha con el dedo, como que el dedo como que está solo así, como que, y como que hay una lucha así de que, a ti, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor quiere, o sea, y ahora con más, yo entiendo esa palabra cuando dice, no se preocupen por el día de mañana, porque cada día trae su propio mal, preocúpate de hoy, porque tienes que luchar contigo mismo, porque no es el otro, sino lo que Dios quiere trabajar en ti, para entonces ser instrumento para el otro, ¿cierto? Y eso no quiere decir, como se decía, que no hagamos ciegos a la maldad, no. Pero tenemos que tener cuidado porque muchas veces lo que apuntamos al otro es algo que nosotros mismos hacemos. Como decía, oh hombre, inexcusable eres tú que juzgas, quien quiera que seas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo porque tú que lo juzgas, haces lo mismo. Entonces eso es lo que el Señor no quiere, sino que si vemos la falta en el otro, y claro, puede que nos molesten, pero, o sea, si a nosotros nos molesta eso, y que lo vemos, que en la Escritura dice, no, eso que está ahí está malo, lo que Él está haciendo está malo, y nos damos cuenta. Dios dice que es lo que está haciendo está malo. Pero, o sea, si Dios dice que está malo y yo me estoy dando cuenta que está mal, y que se ve mal para un cristiano, se ve feo, ¿cierto? O sea, si yo no me analizo, no se verá feo en mí si yo estoy haciendo lo mismo. Mucho peor. Eso es una viga en comparación con la pajita del hermano. Eso es lo que Jesús nos estaba diciendo. O sea, aquel que se deleita en apuntar, ¿cierto? Se deleita en apuntar porque por fuera muestra preocupación, pero por dentro está como ese meme que está en redes sociales donde sale una mujer así con cara triste, así como cara de pena, pero por dentro está muerta la risa. Muchos están así. Nosotros no nos vemos, no somos omniscientes, no conocemos los motivos de cada uno de nosotros. Cada quien sabe. Y a veces no nos damos cuenta tampoco de nuestros motivos, pero es a la luz de la Escritura que nos damos cuenta realmente de las cosas. Y ahí nos dejamos corregir. La palabra de Dios es luz. Cuando dejamos que esta luz entre en nuestra vida, ¿cierto? Ilumina todo lo que hay. Y lo que no corresponde, para afuera. Y eso es lo que el Señor quiere. Que limpiemos primero a cada uno de nosotros, nos limpiemos. No tenemos poder nosotros, Dios lo tiene. Venir a Cristo en arrepentimiento y fe, a través de su palabra. Señor, no he sido fiel. Señor, yo me he apartado. Señor, yo he sido como los fariseos. Cuando alguien predica el mensaje, no quiero ir. Choco con lo que están predicando. Pero no es culpa del predicador, porque si el predicador es fiel a la palabra, con el que está peleando es contra Dios. Y aquí aquellos estaban peleando contra Dios. Aquellos que se negaban a oír a Juan estaban peleando contra Dios. Aquellos que se negaban a oír a Jesús estaban peleando con Dios mismo. Entonces muchas veces nosotros luchamos contra Dios, muchas veces en nuestro corazón luchamos contra Dios y nos inclinamos a una parte de la Escritura. A la que nos conviene. Porque lo más probable es que si aquí leemos y nos vamos a ir al tiro a los milagros, cuando Cristo le manda a decir a Juan, no, de los cojos, los ciegos ven, ¿verdad? Los cojos andan. Claro, los muertos resucitan, los pobres se les predica el evangelio. Entonces, estas son, es lo mismo, hermano, es lo mismo que le está enviando a decir a Juan, ¿verdad? Es lo mismo para nosotros, es una señal nada más. Yo no me puedo enfocar solamente en estos milagros, porque a mí los milagros a mí no me van a salvar. Y ya lo hemos dado cuenta, hemos visto la Escritura, mi hermano. Nosotros no podemos decir, no, es que no, hemos visto la Escritura. Joana recién decía, hace un momento decía, aquellos que Dios alimentó, aquellos que recibieron a Cristo, oh, Hosana, Hosana, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Entonces, hay algo ahí. Esas son señales, ¿verdad?, que te apuntan a Cristo. Y eso después lo que vamos a ver, los niños mimados. Porque cuando estaba Juan, alegaban de Juan, es que este así, este acá. Pero estaba Jesús, que era totalmente diferente en su forma de proceder que Juan, y también. No, es que nunca están como.
Claro, con todas estas cosas, los milagros, eh, muchas veces la gente se confunde con eso, porque creen en los milagros. Entonces aparece alguien por allá de Argentina, viene, oh no, es que él sana. No juzgues, no digas, no puedes hablar de él, porque Claro. es de Dios. No, la Escritura nos manda a examinar, no todo, incluso nos dice la Escritura que no todo aquel, ¿cierto? Que si viene un ángel, ¿cierto? Trayendo otro evangelio, tengan cuidado, anatema, ¿cierto? Siempre nos llama a estar viendo ahí, porque hay cosas que parece que son, pero realmente no son, porque el diablo igual se disfraza como ángel de luz. Así es, sí lo sabemos. Muchas veces nos quiere engañar diciendo, Cristo dice, no, allá está Cristo, está haciendo milagros allá. Claro, allá vamos claro, para allá. Y esto no es para que uno diga, como decías tú, creo en el milagro. Sí, es evidencia. Pero no es para que creamos en el milagro, sino que en aquel que tiene el poder para hacer el milagro. Esto es lo que apuntaba a cada una de estas cosas. En aquel que tiene el poder para levantar a los muertos y traerlos a vida. A Jesús apuntaba, como Dios, el Hijo de Dios. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra, esperando en el Señor que haya sido así de profunda, ¿verdad?, en su vida, su corazón ahora, que está escuchando. El Señor no es palabra de nosotros, es la gloria para Dios, mediante su Espíritu Santo. Él es el que habla a nuestras vidas, a nuestro corazón, ¿verdad? Quiere limpiar nuestro corazón, ese templo del Espíritu Santo, ayudándonos también a crecer, a madurar como cristianos, a conocer más de la voluntad de Dios mediante su palabra, mediante su enseñanza. Así que le vamos a dar gracias nuevamente al Señor por su palabra, gracias por tener esa paciencia con nosotros, ¿verdad? De que tantas veces nos creemos, ¿verdad?, algo o alguien que no somos. Entonces, quitarse ese yo de nuestra vida y que sea más Cristo y no yo, ¿ya? Así que bueno, tenemos por qué orar para que nuestras vidas cada día, cada momento sean más de Dios, más de Cristo. Y seamos esta luz. Claro. Porque tenemos, ¿cierto? Nosotros, a diferencia de Juan, ¿cierto? Que no tenía toda la revelación, nosotros sí tenemos la revelación completa, pero muchas veces no nos gusta sumergirnos en ella. Y que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a sumergirnos en su palabra para que seamos instrumentos útiles. Y así también muchos vengan a conocer a este Dios maravilloso a través de nosotros, seamos instrumentos de Dios para su gloria, para que vengan al arrepentimiento, ¿cierto? Juan no podía convertir el alma de las personas, él predicaba la palabra. Nosotros tampoco, nosotros predicamos la palabra. El único que puede convertir un corazón es Cristo. Amén. Gloria a Dios.